Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Mejía. Hoy vamos a tratar sobre los síntomas del cáncer gástrico. Los principales síntomas, primero, disminución del apetito. Es el síntoma casi cardinal, digamos, ¿no? Con la que uno debe sospechar de que se trata de algo malo. El aumento de la saciedad, o sea, el aumento de la sensibilidad, de la sensación de plenitud gástrica, o sea, sensación de llenura precoz, digamos, ¿no? Porque el paciente se da cuenta que cada vez comiendo poco se llena más rápido. Dolor en el epigastrio, sensación de pesadez por encima del ombligo. El reflujo ácido no controlado también puede ocurrir, ¿no? Que con la sensación de llenura, contenido gástrico, si tú le echas más, va a atravesar el esfínter esofágico inferior y va a ocasionar pues reflujo, ¿no? Si no controlamos eso también puede llevar a ser un cáncer gástrico. Además puede haber náuseas y vómitos. El vómito puede ser con contenido de sangre y a eso le llamamos hematemesis. Y también podemos tener melena, o sea, heces de color negro. Esos son los principales síntomas que se pueden con más frecuencia en el cáncer gástrico. A través de los síntomas reconocemos la enfermedad, por eso es importante, ¿no? Prestar atención. Y siempre que encuentras un síntoma, el médico tiene que ser bien acucioso en el sentido de ver toda la característica del síntoma para poder hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en el cáncer gástrico, en la úlcera gástrica, en la gastritis por helicobacter, en la úlcera duodenal, los síntomas siempre va a ser dolor en el epigastrio. Entonces, no vas a decir, hay dolor en el epigastrio, puede ser todas estas enfermedades, no, tiene que buscar la manera de cómo localizar el síntoma dolor en qué grupo de enfermedades, ¿no? Lo mismo, en el reflujo que produce esofagitis, puede que no sea un problema del esfínter que está disminuyendo su potencia, porque también puede ser que hay una sensación, hay una plenitud gástrica que hace que el paciente padezca de reflujo, pero no puede decir que solamente ese reflujo inespecífico que llamamos nosotros, porque hay debajo de eso hay un cáncer gástrico que está produciendo llenura. Por eso que es interesante siempre sacar el jugo en el diagnóstico a las características de cada síntoma. Para cada enfermedad tiene una sintomatología diferente. Para tratar de llegar a un diagnóstico más temprano, pues, ¿no? O sea, tener la expertise, como dicen la gente, que con el síntoma y con algún otro dato que lo acompañan, tú puedes decir, aquí puede haber un cáncer, entonces de frente hay que hacerle su examen endoscópico, ¿no? Porque cuando uno trabaja con condiciones premalignas, el paciente a veces está en buen estado, pero si yo le tomo una biopsia de un pólipo que tiene ahí, que ya tiene más de 2 centímetros, si el pólipo está cerca del cardias, va a ser bien temprano los síntomas. ¿Por qué? Porque va a obstruir el pasaje, o sea, el síndrome que va a padecer ahí va a ser disfagia, no otra cosa. O sea, dificultad para tragar los alimentos. En cambio, cuando está en el cuerpo, que es donde el estómago tiene mayor espacio, el tumor va a ir creciendo cubo a cubo hasta que cuando ya comience a obstruir y a quitar espacio a la comida, recién va a tener síntomas, no antes. Y después, si está cerca al píloro, también te va a dar más que nada vómitos, porque el alimento no pasa, te da náuseas y lo vomitas. O sea, cuando el cáncer está en el cuerpo del estómago es cuando más se demora uno en hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque los síntomas son más tardíos. No olviden suscribirse en el canal.